la revisoría fiscal. Ese tema ha sido tan importante que hoy hemos decidido con la doctora Marta Lucía Musuzu Molina, contadora pública de profesión y revisora fiscal en propiedad horizontal, el llevar este tema adelante. Hoy en día nos está acompañando ella, así que la saludamos. Marta Lucía Musuzu, muy buenas tardes tenga usted. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes, Jorge Enrique, ¿cómo estás? La voz de mi barrio 7, Maite, muchísimas gracias por la transmisión, al doctor Estanislao Rosso por compartirnos su plataforma. Eh, Iniciamos entonces con Jorgito con el tema para el cual fuimos invitados. El tema Bueno, de hoy sí, el tema de hoy es muy importante, sí señora. Y el tema de hoy es tan importante que también vamos a contar en algunos momentos más adelante con la presencia de Estanislao Rosso, quien nos estará ampliando y complementando algunos conceptos. Entonces, empecemos, por favor, previo los agradecimientos a todos y cada uno de nuestros oyentes que están acá en La Voz de mi Barrio 7 a través de la emisora que cubre en principio a toda la localidad de Bosa, pero que se está transmitiendo ya para todo Bogotá y, ¿por qué no?, para el mundo entero. Entonces, dentro de las inquietudes que nosotros hemos presentado, que hemos visto, por favor, Marta Lucía, aclárenos, ¿qué tan importante es el que todos nosotros tengamos contabilidad dentro de las administraciones de los conjuntos? ¿O en cada conjunto es voluntario el tener este sistema de contabilidad? Cuéntenos, por favor, en esa parte, si es tan amable. Bueno, Jorge Enrique, la contabilidad en todas las empresas es algo bastante importante. Es el lenguaje de comunicación que tenemos dentro de los estados financieros y el común del público para que se entiendan las cifras. Para tomar las decisiones debemos conocer los números, las cifras que nos arrojan los estados financieros, y el contador es la persona encargada de preparar la información financiera, y si hay un revisor fiscal, él es el encargado de vigilar la adecuada preparación de esta información financiera. Perfecto, perfecto. Muy importante para todos nosotros tener la contabilidad. La contabilidad nos dará una información financiera muy clara. Nos estará diciendo, sin temor a equivocarme, en qué se está invirtiendo el dinero que yo pago como concepto de administración mensualmente en el conjunto en donde yo resido, ¿cierto, Marta Lucía? Efectivamente, Jorge. Claro, ahí en la contabilidad, dentro de las cifras, cuando nosotros presentamos los estados financieros, ya sea como contador o como administrador, aunque la responsabilidad es del administrador, cuando el administrador presenta las cifras y la información financiera que ha preparado previamente su contador, está mostrando las cifras para que las personas entiendan qué tienen, qué deben, qué les queda después de pagar lo que deben, o qué podría quedarles después de pagar lo que deben, de cómo se invirtieron los recursos que ellos gentilmente contribuyeron para los gastos comunes de la copropiedad, y si se ejecutaron al 100% todos los proyectos y todos los mantenimientos que se previsionaron cuando se hizo el presupuesto o no. Bueno, sí, de acuerdo. Nosotros nos podemos guiar en esa parte y no, espectacular tener una información clara, una información veraz, pero bueno, tengo entendido que la propiedad horizontal es un régimen especial. Es algo que está por fuera de muchos contextos, de muchas obligaciones. Entonces, por eso me asalta una interrogante. ¿La propiedad horizontal está obligada a tener contabilidad, siendo que es un ente única y exclusivamente residencial? ¿Qué dice el Código de Bueno, Comercio al respecto? a ver, Jorgito, y para toda nuestra audiencia, la propiedad horizontal sí tiene la obligación como tal de manejar contabilidad. En el Código de Comercio especifican que todas las empresas deben tener una contabilidad, y definen qué es empresa en el artículo 25 del Código de Comercio, donde dice que es toda actividad económica organizada para producir, transformar, para
administrar o custodiar bienes o para la prestación de servicios. Aun cuando la propiedad horizontal es una mezcla de propiedad individual y copropiedad, no es propiamente una empresa, no es una sociedad, no es una entidad sin ánimo, es una entidad sin ánimo de lucro, pero no es cualquier entidad sin ánimo de lucro. Nace como persona jurídica cuando se constituye legalmente, su naturaleza es civil, es sin ánimo de lucro y está conformada por los propietarios de bienes de dominio particular que se unen para uso, goce y disfrute de esos bienes de dominio particular y de unas zonas que se denominan comunes dentro de las copropiedades. Bueno, En la sí, ley, escúcheme que le interrumpa, pero ahí hay alguna serie de cosas que no me están quedando claras en el momento. Para comenzar, la primera pregunta. Hay gente que dice que la propiedad horizontal es, y hay otras personas que dicen que la propiedad horizontal no es. La pregunta clara es, ¿la propiedad horizontal es una empresa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, Marta Lucía. la propiedad horizontal como tal no es una empresa, es un régimen especial y eso está establecido en el artículo primero de la ley 675. No es una empresa, o por lo menos la Perfecto. propiedad horizontal de uso residencial no se puede distinguir como empresa. No Bueno, estamos produciendo, no estamos transformando, custodiamos bienes de terceros, pero dentro de la parte administrativa, pero en sí, todo el conglomerado de propiedad horizontal no es una empresa, es un régimen especial que generó el legislador y que lo reguló en la ley 675. bueno, yo tengo entendido que hay tres clases de propiedad horizontal. No sé si haya que hacer una corrección en este tema, en este punto. Tengo entendido que los centros comerciales también son propiedad horizontal. Y tengo Sí, entendido también que hay esos edificios en donde hay apartamentos y que en los primeros pisos o en algunos pisos superiores hay establecimientos de comercio. Se denominan propiedad residencial mixta. Estos establecimientos también están dentro de la categoría de propiedad horizontal, ¿cierto? sí, Jorgito, la ley 675 establece tres tipos de propiedad horizontal. Establece la propiedad horizontal de uso residencial únicamente, establece la propiedad horizontal de uso mixto, que son, como tú lo mencionabas, copropiedades o conjuntos o edificios que tienen una parte en locales comerciales y otra parte de uso residencial, y está la propiedad horizontal de uso comercial, que son los centros comerciales, los parques cementerios, los parques comerciales. Hay mucho tipo de entidades que está cobijada dentro del régimen de propiedad horizontal. Es decir, en Colombia, en este momento yo creería que más o menos como el 60-70% de las construcciones están bajo el régimen de propiedad horizontal, a excepción de las construcciones que están bajo el régimen de juntas de acción comunal que son reguladas por la ley 43 por la ley 743 del 2002. Bueno, ya que menciona usted las juntas de acción comunal, un cordial y respetuoso saludo a todas aquellas personas que, siendo miembros de las juntas de acción comunal, nos están escuchando. Un respetuoso saludo para ellos y en la espera y con el ánimo que este programa también sea ilustrativo para todos ellos, les enviamos un respetuoso saludo de nuevo. Y Marta Lucía, usted anteriormente estaba hablando de figuras dentro de la contabilidad. Y estaba hablando del contador y del revisor fiscal y que el administrador también tiene responsabilidad en eso y todas esas cosas. Entonces, a mí como residente, ¿quién me responde puntualmente por la contabilidad del conjunto en donde yo estoy viviendo? Bueno, a ti como residente o propietario de tu inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, te tiene que responder el administrador. El administrador del conjunto es el que responde por la contabilidad. Esto se encuentra regulado a través del numeral quinto del artículo 51 de la ley 675, en donde le establece la función al administrador de llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio conjunto, de forma tal
que la propia horizontal, pues en ese orden de ideas, sí tiene la obligación de llevar una contabilidad. Y al tener la obligación de llevar la contabilidad, pues obviamente tiene que ceñirse a los requisitos que se establecen dentro de la legislación colombiana, que es entre ellas llevar sus registros de acuerdo con las normas de información financiera, las NIF con una sola I, de acuerdo al artículo segundo de la ley 1314 del 2009, en donde se establece que todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, tienen que manejar una contabilidad, que esa contabilidad, tanto las personas que funjan como contadores o revisores fiscales y los demás funcionarios, ya sea privados o personas encargadas de la preparación de la información financiera, deben cumplir los requisitos de promulgación y aseguramiento de la contabilidad. Entonces, hablábamos de si la propia horizontal tenía obligación, si tiene obligación de manejar la contabilidad, está obligado por la ley 675 y el responsable de entregar la contabilidad en cada una de las copropiedades es el administrador. Bueno, sí, ahí estamos viendo que el administrador es el que me va a responder a mí, pero entonces en algunas asambleas que yo he asistido, he visto que se nombra una persona a la que denominan revisor fiscal y que supongo yo que porque por la palabra fiscal tiene que estar revisando la contabilidad porque tiene que ver con el fisco y cosas así por el estilo. Pero entonces, ¿qué tan obligatorio es para una copropiedad tener una revisoría fiscal? Bueno, partamos de que es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es un órgano social, ya sea en las empresas o en la propiedad horizontal. En el régimen de propiedad horizontal, en el artículo 56 de la ley 675, se menciona quiénes tienen la obligatoriedad de tener revisor fiscal y la ley especifica que tienen responsabilidad de tener revisor fiscal las propiedades horizontales de uso comercial o de uso mixto. En Hagamos los la claridad edificios, que las comerciales son los que nosotros conocemos común y corriente como los centros comerciales. Y correcto, la mixta es aquella en donde está presente el híbrido entre el comercio y el residencial unidos en una sola estructura física, ¿cierto? así es, Jorgito. Vale, Entonces, en gracias. ese orden de ideas, el nombramiento para, para los conjuntos o edificios de uso residencial es a discreción de los propietarios de esos bienes y se nombra el revisor fiscal, es nombrado por el máximo órgano de la copropiedad, que para el evento es la Asamblea General. O sea que la Asamblea General es el que dice, fulanito es el revisor fiscal, por decir algo, el presidente del consejo. Podría ser el revisor fiscal. No, no, Jorgito. No, para ejercer el cargo de revisor fiscal hay que tener unas características y dentro de esas características está que en Colombia para ejercer la función de revisor fiscal debe ser un profesional de la contaduría pública, es decir, un contador público titulado o también puede ser una empresa de contadores que dentro de sus actividades tenga el ejercer la actividad de revisoría fiscal. Ya sea una empresa o sea una persona natural, la Junta Central de Contadores les emite una tarjeta profesional con la cual ellos se identifican para ejercer la función. La Junta, recordemos que la Junta Central de Contadores, para nosotros los contadores, es nuestro organismo de inspección, vigilancia y control sobre la profesión. Entonces, cualquier falta o cualquier desavenencia que se tenga, generalmente las quejas las hacen llegar a este organismo de inspección, vigilancia y control, a la Junta Central de Contadores. Listo, entiendo esa parte. Pero a ver, eso quiere decir que la persona que no sea contadora pública, titulada y que tenga tarjeta profesional, no puede ejercer como revisor fiscal. No, no puede, por ley, no puede ejercer revisoría fiscal, Pero por sí, ley. pero ¿no sería eso como discriminatorio?
No, porque no es es algo restrictivo. discriminatorio Claro, es porque, restrictivo para la persona que tenga eso. Ahora, yo considero que, por ejemplo, en mi caso, soy administrador de empresas, tengo conocimientos contables y podría estar llevando una contabilidad. Entonces, ¿por qué no puedo ejercer eso? porque la ley 43 del 90 establece que para ejercer la función de revisoría fiscal debe ser contador público titular Bueno, y debes como, tener una tarjeta profesional. O sea, es una actividad regulada por el Estado colombiano. bueno, como dicen mis queridos amigos, muy respetados ellos, los abogados, dura lex, sed lex, que Así traduce, es, dura es la ley, pero es la ley, bueno, pero es la ley, así es. quedaré restringido a ejercer como revisor fiscal, pero supongo que sí me quedaría permitido ejercer como contador dentro de la copropiedad. Tampoco, porque ¿Cómo? para ejercer la función de contador, pues también tienes que tener una tarjeta profesional. Y tu tarjeta No, profesional también debe estar registrada pues es obviamente emitida por la Junta Central de Contadores, que es el organismo que, ratifico nuevamente, nos regula la profesión en Colombia. Es el órgano encargado para expedir la idoneidad de los profesionales de la contaduría para ejercer esta actividad de tanto el manejo de la contabilidad como el manejo de la revisoría fiscal y las auditorías. bueno, entonces eso quiere decir que tendré que estudiar contabilidad, contaduría, para volverme colega tuyo y poder ejercer la profesión de contador y revisor fiscal de pronto. Claro que sí, Jorgito, Sería ese el camino correcto? sí es el camino correcto, afirmativamente, Jorgito. Ya, listo. Entonces, bueno, cuénteme otra cosa. Ya tenemos claro quién puede ejercer la revisoría fiscal y tenemos claro en dónde se puede ejercer la revisoría fiscal. Entiendo que es Sí, obligatorio en los centros comerciales y en la PH mixta. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a hacer algunas definiciones. No me queda claro exactamente qué es lo que hace la revisoría fiscal. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hace la persona encargada de la revisoría fiscal? bueno, la revisoría fiscal pues es una figura que la contempló el artículo 203 del Código de Comercio. Está contemplada también en el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43 del 90 y existen otras leyes que de alguna forma particular indican quiénes tienen la obligación de tener la figura del revisor fiscal. En la Ley 675, en el artículo 56, se establece la obligatoriedad para los conjuntos o edificios de uso comercial o mixto, como lo mencionábamos antes. Como lo mencioné, también dice que los conjuntos de uso residencial, eso es una decisión de la asamblea, es potestativo de la asamblea determinar si ellos quieren un organismo de control interno y nombrarían su revisor fiscal, pero por voluntad de la asamblea. Sí, la asamblea es la que nombra, según Sí, señor. le estoy entendiendo, Marta Lucía. Pero, Sí. ¿cómo se nombra ese revisor fiscal? ¿Llega únicamente un residente, alguien que vive ahí en el conjunto, o que estaba pasando y dice, yo soy revisor fiscal, tengo aquí mi tarjeta profesional y tome? ¿O hay algún proceso, algo que estamos teniendo que llenar para salir al aire con eso? Pues generalmente en las asambleas, cuando se decide por el órgano, el máximo órgano de la asamblea, elegir un revisor fiscal, pues se hace una convocatoria para ocupar la vacante. Entonces, dentro de esa convocatoria especifican las calidades de lo que requiere la copropiedad para elegir a su revisor fiscal. Generalmente, dentro de estas calidades que se solicita pues obviamente que sea contador público, les exigen ciertos años de experiencia para ejercer el cargo dentro de su copropiedad, les exigen una actualización normativa. Entonces,
no lo hemos mencionado en las charlas anteriores, pero en este momento en la propia horizontal ya llevamos más de 100 normas que nos obligan. Entonces, generalmente las más comunes y las más conocidas son que conozca paquetes contables, que conozca la ley 675, que conozca habeas data, que tenga idoneidad sobre implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en puestos de trabajo, y omiten todas las otras 100 normas que hay detrás de eso, porque nunca le dicen, necesitamos que tenga una actualización tributaria, también necesitamos que esté actualizado en temas laborales, en temas de código civil, etcétera, etcétera. Y como les menciono, son más de 100 normas, entonces, Bueno, son más de se, 100 normas, pero una sola persona está en capacidad, condiciones de reunir efectivamente eh, la certeza que en una copropiedad se están cumpliendo todas esas 100 normas que usted acaba de mencionar, Marta Lucía. tiene que, porque ¿Qué pasa? la ley no le hace como no le salvaguarda, no le cuida la espalda al revisor fiscal, a quien ejerce como revisor fiscal, en el caso de que omita alguna de esas normas y la copropiedad tenga algún tipo de sanción o daño porque este órgano no se nombra, no lo menciona dentro de sus reportes o no evidenció algún hallazgo o no advirtió del incumplimiento de las normas. Entonces, el revisor fiscal ante esto es un organismo social, pero también sobre él recae demasiada responsabilidad y que quepa en este momento pues la reflexión para todas las administraciones, los copropietarios, los residentes, que teniendo esa responsabilidad, la asignación a veces de los honorarios que perciben o que percibimos en las propiedades horizontales es muy mínima para la salvaguarda del patrimonio que se está realizando en la propiedad horizontal. Bueno, hace un rato, Marta Lucía, usted nos comentaba que el contador público tiene que ejercer unas funciones que están contempladas dentro de la ley 43 del 90, pero que la ley 675 no señala funciones específicas para los revisores. Entonces, si la ley 675 es la que rige en la propiedad horizontal, ¿qué es lo que hace un revisor fiscal dentro de la copropiedad si la ley 675 no le asigna funciones? Bueno, la ley 675 específicamente no le asigna funciones al revisor fiscal. El artículo 57 de esa ley dice que es el encargado de controlar las distintas operaciones que la persona jurídica, llámese edificio, conjunto, le le correspondan. Entonces las tiene que ejercer de conformidad a lo que está previsto en la ley 43 del 90 o en las disposiciones que le modifiquen, adicionen, complementen. Entonces, en este orden de ideas, al no tener en la ley 675 tipificadas unas funciones específicas, entonces nos ceñimos a las funciones que están tipificadas en el artículo 207 del Código de Comercio. Esto lo hacemos, ¿por qué? Ciñéndonos a la orientación 15 del 20 de octubre del 2017 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el cual tipifica que que al no existir unas funciones específicas en ese artículo 57 de la ley 675, pues nos ciñamos como profesionales de la contaduría a las establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio. Y también como revisores fiscales, cuando fungimos o cuando ejecutamos funciones de revisor fiscal, pues tenemos que atender la orientación técnica número 17 del 1 de agosto del 2019, también del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bueno, Marta Lucía, usted nos está hablando aquí de orientaciones técnicas, que la 15, que la 17, de años diferentes, pero por favor aclárenos qué es una orientación técnica, quién da eso y qué es lo que dicen esas orientaciones. Bueno, las orientaciones técnicas son documentos que emite el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia. Son documentos que
para nosotros como profesionales de la contaduría nos obligan a cumplir, so pena de ser sancionados por la Junta Central de Contadores por su incumplimiento. Entonces, en estos documentos nos dicen, nos orientan de cómo debemos hacer, en la orientación 15 nos dicen cómo debemos hacer los registros contables en la propiedad horizontal. En la orientación técnica 17 nos dicen cómo debemos elaborar nuestros informes, cómo debemos manejar la información cuando ejercemos como revisores fiscales. Entonces son documentos que para nosotros como profesionales de la contaduría estamos obligados a ceñirnos a ellos para ejercer nuestro encargo, ya sea como contadores o como revisores fiscales. Bueno, haciendo un paréntesis, le tengo una noticia. Bueno, La señora Vilma Calderón, desde la ciudad de Ibagué, le manda un cordial y respetuoso saludo a usted, Marta Lucía, porque está explicando muy bien el tema de la revisoría fiscal y que nos está amplificando desde la ciudad de Ibagué. Muy cordial saludo, muy buena tarde para la señora Vilma y esperamos que siga en sintonía de este espacio. También nos está amplificando el señor Javier López Gómez, que manifiesta estar muy complacido con la charla que se está brindando a través de La Voz de mi Barrio 7, que transmite desde la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, para todo Bogotá y para todo Colombia en comienzo. Y también estamos reportando sintonía desde Cartagena, desde el Corralito de Piedra, por parte de la señora Kerima Orozco, quien tiene un interrogante que más adelante le plantearemos. Ella puede comunicarse con nosotros y plantear el interrogante nuevo que tiene en este momento. Bueno, Marta Lucía, continuando con el tema del revisor fiscal, por favor, tengo entendido que el Código de Comercio también tiene influencia directa sobre las funciones que realiza el revisor fiscal dentro de la copropiedad. ¿Qué artículo puntualmente establece cuáles son esas funciones? Y por favor, díganos cuáles son. bueno, Jorge, como lo mencionaba el artículo 57 de la ley 675, no especifica, no enumera una a una las funciones del revisor fiscal y por lo tanto nos vamos al artículo 207 del Código de Comercio. En el artículo 207, ahí vienen tipificadas 9 funciones generales que debe cumplir todo revisor fiscal en Colombia. Y estas comienzan de la siguiente manera. Dice que la primera función que debe ejercer un revisor fiscal es cerciorarse de que las operaciones que se celebren o se cumplan por cuenta de la sociedad, en este caso por cuenta de la copropiedad, se deben ajustar a las prescripciones de los estatutos, o sea, nuestro reglamento de propiedad horizontal, a las decisiones de la Asamblea General o a las de la Junta Directiva, que para nuestro efecto sería el Consejo de Administración. La segunda función le obliga a dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al administrador, sobre casos o irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la copropiedad o en el desarrollo del objeto social de la copropiedad. Recordemos que el objeto de la propiedad horizontal es garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, así como la función social. Entonces, en el evento en que nosotros lleguemos como revisores fiscales a evidenciar que hay irregularidades en este sentido, pues es nuestra obligación informar por escrito de estas inconsistencias. La tercera función que nos da como obligatoria el artículo 207 es que debemos colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. Inicialmente comenzamos por nuestra entidad gubernamental madre, la No, sin DIAN. hacer esos recordatorios, La por DIAN, favor. la DIAN, la DIAN es a la cual todas las propiedades horizontales tienen que rendirle un informe
por sus actividades. Entonces, hay unas tablas que se llaman de retención en la fuente, en las cuales se establecen unas tarifas, unas bases, unos conceptos por los cuales debemos hacer retención en la fuente. En las propiedades de uso residencial, que es sobre las que más hacemos énfasis en este momento, entonces tenemos la obligación de, sobre los pagos o abonos en cuenta, revisar si estos conceptos son o no son bases para hacer retenciones en la fuente y aplicar las respectivas tarifas de retención en la fuente, liquidar, retenerle a esos terceros y consignar en el mes inmediatamente siguiente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los anticipos de retención en la fuente a título de renta, que es la retención en la fuente. Ya en las copropiedades de uso mixto, las que recordamos que tienen una partecita de comercial y otra de residencial, ahí ya se adquieren otro tipo de obligaciones, como son que ya sobre la parte comercial tienen también una responsabilidad en materia de impuesto a las ventas. ¿Cómo así, Y cómo así? Perdón que interrumpa así como tan groseramente, Marta Lucía. dime, O sea que en las copropiedades se tiene que pagar retención en la fuente y también se tiene que pagar IVA. ¿Qué otros impuestos hay que cancelarle al Estado y en qué clase de copropiedades hay que efectuarlas? bueno, comencemos. La propiedad horizontal no es pagar. Hacemos las veces de agente retenedor, o sea, le descontamos a los terceros a los cuales les hacemos retención en la fuente y en el mes inmediatamente siguiente se lo consignamos a la entidad diaria. Somos agentes de retención y al mes siguiente le depositamos lo que retuvimos a esos terceros a la DIAN. O Ya sea las que nos copropiedades convertimos de en uso, sucursales de la DIAN, sí, porque estamos haciendo el ayudantes, trabajo de ellos, ¿sí? unos Somos, ayudantes, unos agentes de retención, la ley lo denomina agentes de retención. Entonces listo. somos los ayudantes para que ellos recauden los impuestos, somos unos ayudantes para que ellos recauden de forma anticipada los impuestos sobre renta. De hecho, la retención en la fuente, su definición es un anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué pasa, Marta Lucía, si yo por alguna circunstancia que se escape de mis manos no ejerzo esa función? No hago Tiene la retención. sanciones, tiene Ah, sanciones. El Estatuto Tributario establece sanciones por no hacer las funciones de agente de retención y son sanciones bastante onerosas, tanto porque no lo hagas o como porque lo hagas en forma indebida. o sea, si hago malo y si no también. Exactamente, entonces por eso es la necesidad de pagarle bien a su contador y a su revisor fiscal para no pagar después en sanciones. Ya está pidiendo un incremento por el valor de sus honorarios en las copropiedades en donde está administrando. Ojalá y el mensaje subliminal que está enviando efectivamente llegue a aquellas copropiedades en donde usted está cumpliendo su gestión. Pero bueno, hablando de honorarios, ¿quiénes fijan los honorarios para el revisor fiscal en las copropiedades? Bueno, los honorarios hablábamos hace 3 semanas sobre el presupuesto. Entonces, los honorarios del revisor fiscal están fijados en el presupuesto que se debe aprobar por parte de la Asamblea en esa reunión. Entonces, al ser aprobados, entonces, pues las personas que apliquen para el cargo de revisor fiscal, pues ya saben cuál será su asignación desde el momento en que se aprueba el presupuesto, desde que la Asamblea autoriza ese presupuesto. Listo, gracias y discúlpeme por el paréntesis. Ahora sí, por favor, continúe Marta Lucía con su exposición acerca de las funciones del revisor fiscal, de acuerdo como lo establece el Código de Comercio en su artículo 207, que era lo que nos venía comentando anteriormente. Bueno, entonces estábamos en que también las copropiedades de uso mixto y las comerciales también tienen una obligación sobre el impuesto a las ventas, el famoso y conocido IVA. Entonces, en las propiedades de uso comercial
pues tienen la responsabilidad al 100%, mientras en las propiedades de uso mixto, pues ahí hay que hacer una serie de prorrateos dentro de la parte que es comercial y la parte que es residencial, o sea, unos cálculos, hago énfasis en la palabra porque de pronto el término prorrateo puede sonar muy técnico, entonces es hacer unos cálculos de qué partecita corresponde al uso residencial y qué partecita corresponde al uso comercial. Con base en eso, pues hay unas normas en el Estatuto Tributario donde tenemos que ceñirnos como contadores y cumplir esa normatividad. También tenemos algunas obligaciones municipales o distritales. En el caso de Bogotá, pues nosotros también somos responsables en las copropiedades de uso mixto y en las copropiedades de uso comercial del impuesto de industria y comercio. Pero también ¿Más hay otros, impuestos? sí, más impuestos. Colombia, recuerde que Colombia es un lindo país donde crecemos gracias a los impuestos que pagamos todos los colombianos de manera voluntaria. Bueno, discrepo ante eso, pero continuemos, por favor, porque también me estoy dando cuenta que el revisor fiscal tiene que autorizar con la firma todo lo que se haga dentro de una copropiedad. Así es, O sea que sí. en determinado momento el revisor fiscal es el que tiene que firmar los cheques que se expiden para pagar los contratos dentro de una copropiedad, No, 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 no. pero dice Una, que autorizar con la, su firma. autorizar con su firma, pero los estados financieros no significa que él sea parte o dentro de la parte de las funciones que ejerce el administrador como ordenador del gasto, no. Las Mm, funciones del revisor fiscal siempre son de forma extemporánea, o sea, no son en el momento en que se, no son en el momento en que se ejecuta la acción, sino son posteriores, ¿sí? Entonces el revisor fiscal se pronuncia sobre los actos ya ocurridos, no previamente. Sí puede hacer recomendaciones previas antes de ejecutar los actos, puede hacer unas recomendaciones. De hecho, hay un tipo de informe de recomendaciones que exige la ley. ¿Eso qué fue? listo, sí, entiendo esa parte, Marta Lucía, pero me gustaría que por favor me comentara si es cierto que todo eso está sucediendo en este momento, que el revisor fiscal nos va a hablar a posteriori de todo lo que pasó. Pues para mí personalmente me parece que no tiene razón de ser el tener un revisor fiscal que nos diga después de qué fue lo que pasó, en dónde la embarramos. La idea es que él nos avisara con anticipación cuáles son los errores en los que posiblemente vamos a incurrir para evitarlos. Me parece que sería más efectiva esa gestión de esa manera. Sí, Jorge, realmente en los conjuntos generalmente suelen hacerle las consultas a los revisores fiscales sobre las determinaciones que van a tomar. El revisor fiscal no es un ordenador, recomienda o sugiere, pero jamás ordena. Que esto que he entendido en esta charla para todos a nuestra audiencia, en el orden que es diferente recomendar, sugerir a ordenar hacer, porque es que hay en conjuntos donde se da se sugiere tal, ¿qué piensa el revisor fiscal? Ah, no, es que el revisor fiscal mandó. No, el revisor fiscal no manda. Recomienda, orienta, sugiere, pero jamás ordena. Su función legal, de acuerdo al Código de Comercio, es si se incurrió en en alguna discrepancia, si no se hicieron las cosas de forma transparente, es dar oportuna cuenta por escrito sobre esas irregularidades. Entonces, más adelante, pues entraremos, cuando terminemos de explicar cuáles son las funciones, entraremos a explicar en qué momento y cómo se van a revelar esas irregularidades y ante quiénes se van a revelar y la forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, seguimos en este momento, retomamos la función donde estábamos hablando de que tenía que colaborar con las entidades gubernamentales, entonces colabora
con la DIAN, en Bogotá con la Secretaría de Hacienda Distrital, en los diferentes municipios pues con las secretarías de impuestos municipales para los efectos de los impuestos que genere cada municipio. También a nivel nacional tiene que pronunciarse sobre lo que llamamos la información exógena o más conocido popularmente como los medios magnéticos. En Bogotá tenemos la información exógena nacional, que es la que se le presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y tenemos los informes también que se deben reportar a la Secretaría de Hacienda Distrital, que es una información exógena distrital. Entonces, así no seamos de entidades, copropiedades de uso comercial o mixto, las propiedades de uso residencial están en la obligatoriedad de rendir informes de información exógena nacional y distrital aquí en Bogotá. Y la gestión del revisor fiscal, ya dicho más técnicamente y en idioma extranjero, es ex post facto. ¿Qué nos traduce eso, Marta Lucía? ¿Qué nos traduce eso? Ex post Después facto. de pronunciarse después de hecho el acto, o sea, Después después de de... ocurrido el evento. Aunque pues la mayoría de nosotros como revisores fiscales por ética profesional, pues generalmente trabajamos de la mano con la administración y el contador para evitar pues, para evitarle a la copropiedad, a nuestro organismo que es el pagador en últimas de nuestros recursos, evitarles que incurran en sanciones, ¿no? Entonces hacemos las recomendaciones, les informamos, mira, tienes que presentar tu IVA, tienes que presentar tu retención, tienes que presentar tu exógena nacional, tienes hasta tal fecha de plazo para presentar tu exógena distrital, nacional, tiene que cumplir este requisito, tiene que generar sus políticas de habeas data, tiene que generar su sistema de gestión, tiene que hacer la revisión de sus equipos, tiene que velar por su certificación de puertas, tiene que velar por su certificación de ascensores, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace parte de las funciones si dentro de la copropiedad no se están ejerciendo, que el revisor fiscal le haga, le informe al administrador para que cumplan con todo lo que deben cumplir dentro de la copropiedad, que el lavado de tanques, que la fumigación, que la recarga de los extintores, etcétera, etcétera, etcétera. Como O lo sea que el revisor mencionaba, fiscal más de 100 normas. sabe de todo y tiene que estar con el debido respeto para los profesionales que ejercen esta actividad, que para mí son muy respetables. Tiene que estar metiendo sus hermosas naricitas en absolutamente todo dentro de la Así es, copropiedad. Bueno, así es, Jorgito. Bueno, bueno, contémosle a don Javier López, que nos está reportando sintonía desde la ciudad de Ibagué. Qué rico que están aguantando solecito, porque aquí en Bogotá estamos que nos congelamos. Contémosle a don Javier, por favor, cuál es la injerencia que tiene el revisor fiscal en la toma de decisiones por parte del Consejo y la Asamblea. Obviamente estas decisiones que son aparte de las decisiones que tengan que ver con el área contable. bueno, injerencia como tal es que el revisor fiscal hace las recomendaciones partiendo de la normatividad legal vigente. Entonces, como revisor fiscal, cuando yo estoy ejerciendo mi actividad en alguna copropiedad, siempre que yo hago una recomendación, lo ideal es que cuando haga una recomendación, una sugerencia o les haga un requerimiento, siempre me ciña a un artículo de una ley y de una norma, la cual debe ser para cumplir. Entonces, ¿cuál es la injerencia? Yo puedo decir, bueno, de conformidad con el artículo 15 de la ley 675, las copropiedades tienen la obligación de adquirir pólizas de seguro. La copropiedad en este momento, por decir algo, se encuentra en infraseguro. Por lo tanto, sus activos se están corriendo riesgo ante el posible riesgo de incendio y terremoto. Esa Ah, es pero una ahí sí estaría, recomendación de revisoría fiscal.
Pero ahí sí estaría siendo proactiva la gestión del revisor fiscal, porque estaría Sí, avisando claro. a futuro que se está cometiendo esa embarrada, llamémosla así. O de pronto Listo. que está por vencerse y hacerles el recorderis. También importante que en las copropiedades manejen los famosos tableros de actividades. En tal fecha se vence su contrato, el contrato de la vigilancia, se vence el contrato del aseo. Entonces, si tiene tantos días para vencimiento, entonces revisen van a seguir con la misma entidad o si vale la pena hacer la evaluación. Son muchísimas, muchísimas las funciones que podemos desempeñar desde el cargo de revisores fiscales para asesorar a nuestras copropiedades que no están escritas y que a veces la perspectiva, la visión que tiene el común de la gente es que el revisor fiscal únicamente se manifiesta sobre las cifras de contabilidad y no más. Y no, tenemos que manifestarnos sobre todo, sobre derechos de autor, sobre habeas data, sobre el cumplimiento de la seguridad social, no solo si la copropiedad tiene empleados directos, sino sobre los contratistas, si estos contratistas también cumplen con las disposiciones de seguridad social, los trabajos en altura, la parte contractual, demasiadas funciones las que tiene, demasiado campo de acción que tiene el revisor fiscal y un error del revisor fiscal le puede costar su tarjeta profesional. Bueno, y hablando de la parte de los informes, supongo yo que el revisor fiscal debe informarle al conjunto o a la copropiedad en donde está cumpliendo sus funciones una serie de situaciones como las que usted estaba enunciando anteriormente, pero concretamente, ¿ante quién tiene que entregar esos informes y qué es lo que tiene que entregar en esos informes? Bueno, Jorgito, no hemos terminado todavía las funciones, vamos en la Ah, tercera de 9. ¿cómo así? ¿9 funciones? 9 funciones nos establece el Por Código de favor, Comercio y si con 9 tres que pueden funciones, volverse 1000. si 9 con que tres pueden funciones ya volverse 1000. estoy viendo que es bastante complejo el trabajo Entonces, de la ustedes. cuarta función que le establece el Código de Comercio es velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la copropiedad, que se lleven los libros de actas de las reuniones de asambleas, del Consejo de Administración y que se conserve debidamente la correspondencia, que se conserven los comprobantes de las cuentas. Y también es una responsabilidad del revisor fiscal impartir instrucciones necesarias para que esto se logre. Entonces, aquí en esta partecita donde en el artículo, en el numeral cuarto del artículo 107 nos dice impartir las instrucciones, de ahí es donde nosotros como revisores fiscales tenemos que entrar a hacer recomendaciones antes de que la administración ejecute para blindar a nuestra propia horizontal y evitarle multas, sanciones o que tengan posibles pérdidas patrimoniales y generemos un detrimento patrimonial dentro de la copropiedad. La Eso me quinta, lleva a ver, perdón que le interrumpa nuevamente, pero es que yo no me aguanto las ganas de preguntar. Y de pronto los que se acuerdan de Juanito Preguntón me van a entender. Marta Lucía, tengo entendido que el revisor fiscal, como usted nos lo ha venido explicando, es la máxima autoridad dentro de la copropiedad y que puede meter su nariz en absolutamente todo. Entonces, y que es nombrado por la asamblea. Entonces, él a quién le rinde cuentas. Él puede, como puede hablar de todo y como puede dictaminar y puede hablar absolutamente de todo, tengo entendido que hay una figura que se llama poderes. Él en determinado momento puede anular un poder para que lo presente o no lo presente un residente en una asamblea. no, ¿No los no, puede anular? no. A ver, ¿Qué? hay cosas que sí puede recomendar, mas no ejecutar. Las funciones del revisor fiscal son de recomendar, sugerir y hacer que las normas se cumplan, ¿sí? Hacer Pero que las no normas se cumplan. O sea que hacer que sí. que las normas se cumplan en ese orden de ideas.
vuelvo a ratificar la posición. Siempre que yo como revisor fiscal emita un concepto, una recomendación o una sugerencia, tengo que invocar una norma que se esté vulnerando o que deseo que se cumpla dentro de mi proyecto para que la copropiedad ejerza sin tener afectación dentro de su parte patrimonial. Como tal, como revisor fiscal, yo no podría decir anulo este poder. Tendría que invocar la causal legal para anular el poder como tal. Bueno, y aquí hago otro paréntesis que me encanta hacerlos, porque don Jaime Moreno, desde la localidad de Suba, nos está reportando sintonía con un interesante interrogante. El revisor fiscal, como máxima autoridad que es, en determinado momento puede llegar a determinar que una elección, que una decisión de la asamblea es ilegal y por lo tanto, por ejemplo, decir que el nombramiento del consejo de administración no es válido. Si no se hizo de conformidad con las normas legales, o sea, de conformidad como lo establece la ley 675 para las propiedades horizontales, y muy internamente en cumplimiento de su reglamento de propiedad horizontal, pues sí podría el revisor fiscal impugnar esa decisión de asamblea, ¿sí? Ah, Pero las no es impugna. que, perdóname, Jorge, pero hay otra expresión que tú estás utilizando, es que el revisor fiscal no es el máximo órgano. El revisor fiscal, desde que comenzamos la charla, te mencioné que es un órgano social, es un asesor, no es el que manda, O sea que no es recomienda, un órgano, sugiere, no es no un es un órgano órgano de dentro de la mando, copropiedad. es un Ah, órgano social que se encarga de que se cumpla la ley, los estatutos, las decisiones de la asamblea y las decisiones y mandatos del Consejo de Administración, ¿sí? Pero como tal no tiene facultad de mando, recomienda, sugiere y emite dictámenes e informes, no más. Pero como entiendo, tal, él no ordena nada, manda en su entiendo. casa nomás. Y si manda, pues que mande por una buena picada, por un buen refrigerio. Para este momento, que todos nosotros, los escuchas de La Voz de mi Barrio 7, estamos en sintonía de la propiedad horizontal al aire, el espacio propio de la comunidad que vive en propiedad horizontal y que va al aire todos los jueves de 2 a 4 de la tarde por esta su emisora, La Voz de mi Barrio 7. Recordemos, propiedad horizontal al aire, el espacio de todos los residentes en propiedad horizontal y en donde nosotros vamos a estar aprendiendo cada día más acerca de todos y cada uno de los aspectos que nos son de importancia en la propiedad horizontal. Hoy, con Marta Lucía Mususú al aire, estamos aclarando muchos temas acerca de la conveniencia, de las actividades, de las funciones de un revisor fiscal dentro de las clases de propiedad horizontal que existen en nuestro hermoso país, Colombia. Y hablando de cosas hermosas, hablando de cosas bonitas, no me refiero únicamente a usted, Marta Lucía. Voy a Gracias. invitar, voy a invitar a todos los escuchas, a todos los oyentes de La Voz de mi Barrio 7 y en especial a los que residimos en propiedad horizontal, a que este próximo 31 de este mes y el primero del mes siguiente, me refiero al 31 de julio y al primero de agosto, no se pierdan por nada del mundo la realización y su participación, su asistencia al Congreso de Alta Gerencia del Diario Propio. Congreso en el cual se van a estar hablando temas que son de mucha importancia para todos los que residimos en propiedad horizontal. Temas como cuáles. Marta Lucía, ¿tiene usted conocimiento? ¿Qué es lo que se va a tratar en esta temática? Sí, Bueno, claro, Jorge Enrique, ya te vale, transmito la dale, publicidad. dale. Señores administradores de propiedad horizontal, llegó el momento de recibir herramientas que les ayuden a empezar cada día y a tener una visión de futuro de esta actividad. Llega el tercer Congreso
congreso virtual Alta Gerencia de Propiedad Horizontal, trascendiendo espacios, 31 de julio y 1 de agosto, internacionales e internacional. Usted puede asistir a congresos desde su celular o computador y recibir certificados de la empresa se lanza su programa de certificación por conferencias para los administradores y del congreso y en varias ediciones central 322 escríbanos al correo Bueno, Marta Lucía, entonces, como lo estamos diciendo en nuestro audio, estamos invitando al tercer Congreso de Alta Gerencia en Propiedad Horizontal, el cual se va a realizar el próximo 31 de julio, de 2 a 5 de la tarde, es viernes, y el día sábado 1 de agosto, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, el día sábado, el día primero. El viernes iremos de 2 a 5 de la tarde únicamente. Y allí, entre otros conferencistas, vamos a contar con la presencia muy ilustre del doctor Ramiro Serrano, de la doctora Yves Polanco, del doctor Estanislao Rosso y de muchos otros profesionales. Se me pasaba por alto el doctor Andrés Martínez, que también nos estarán acompañando con temas de mucha actualidad, de mucha importancia, y por favor, no lo duden. Comuníquense para mayor información a los celulares 322-905-1163 y allí les estarán informando a todos y cada uno de ustedes cuáles son las formas de pago, todos los procesos y sobre todo qué tienen que hacer para disfrutar de esta actividad tan interesante para todos nosotros. En todo caso, desde la comodidad de su casa, podremos estar participando. Lo único que necesitamos es la conexión a la virtualidad y saldremos adelante con esa bien programada actividad, porque congresos de alta gerencia propio con la calidad propio. Y bueno, Marta Lucía, estábamos después de este break en el cual nos refrescamos un poco, estábamos tratando sobre las funciones del revisor fiscal. Bueno, Usted me decía que son 9. Creo que vamos hasta ahora en la vamos en la octava. cuarta, y vamos en la cuarta, vamos para la quinta. La quinta Listo. función es inspeccionar asiduamente los bienes de la copropiedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y que se tengan en custodia a cualquier título. Entonces, tenemos que en nuestras propiedades horizontales, hay muchas, en que tenemos unos inventarios de extinguidores, de bombas, de planta eléctrica, todos los activos que enumeramos también en charlas anteriores, a los cuales requerimos hacerles una serie de mantenimientos. Entonces, en esta función le ordena la ley al revisor fiscal que también tiene que solicitarle al administrador las bitácoras de mantenimiento, revisar que los inventarios que tiene la propiedad horizontal de sus activos fijos, de sus bienes, se mantengan dentro de la copropiedad y no que hubo cambio de administrador, entonces se desapareció el video bin, el televisor, el sistema de cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta función, la ley le otorga al revisor fiscal la obligación de inspeccionar asidua continuamente sobre estos bienes y pronunciarse sobre su estado, sobre su conservación, sobre si se cumple la seguridad o si al contrario se requiere una modificación de estos o cambios, porque a veces es más fácil adquirir unos bienes que continuar haciéndoles mantenimiento a bienes ya deteriorados o ¿Y todo esto obsoletos. lo tiene que recomendar el revisor fiscal? Sí, señor. ¿Él Por tiene eso que debemos, ingresar, por ejemplo, a donde están las motobombas y revisarlas?
Perfectamente, por eso es que también es importante que el revisor fiscal también tenga su curso de alturas, porque recordemos que el curso de alturas no solamente es hacia el 1,50 m hacia arriba, sino también el 1,50 m hacia abajo. Entonces también le requieren revisar las bitácoras, efectuar también inspección sobre estos bienes. Entonces, de aquí la importancia también de que tengamos un curso de alturas, tengamos nuestra ARL con el máximo riesgo, por lo mismo, porque tenemos que desplazarnos hacia arriba, hacia los lados, en todas direcciones. Bueno, Marta Lucía, pero usted me dice que son 9 funciones y hasta ahora vamos en la quinta. Y me han enamorado bastantes cosas que nosotros tenemos que, bueno, no digo nosotros, pero yo no lo soy. Nosotros como revisores fiscales tenemos que ejecutar dentro de una copropiedad, pero con eso del curso de alturas, que vamos para arriba, que vamos para abajo, para un lado, para el otro. ¿Qué tanto tiempo tengo yo como revisor fiscal que dedicarle a una copropiedad para poder cumplir con todas esas funciones que hasta el momento se han enunciado de parte suya? Depende del tamaño de la propiedad horizontal, Jorgito. Hay edificios que son de 4 pisos y tienen 50, 60 apartamentos, como hay condominios que son de 20 apartamentos, pero vienen en un lote gigantesco, donde aparte de haber los 20 apartamentos, hay gimnasios, hay salones, hay clubhouse, hay 50.000 cosas, que piscinas. Entonces, dependiendo del tamaño y la constitución y la conformación de la propiedad horizontal, tenemos que hacer también nuestro estudio. Entonces, eso también es importante para evaluar. Por eso la importancia de que cuando nos postulemos a ser revisores fiscales de una propiedad horizontal, tratemos de indagar de qué está constituida, su ubicación, qué zonas comunes cuenta, para poder establecer si tenemos el tiempo necesario para dedicar y hacer estas inspecciones, estas recomendaciones y todo este manejo. Los años de antigüedad de la copropiedad, por manejo de tuberías, por manejo de redes eléctricas, por manejo de redes de comunicaciones. Por Eso de favor, manejo insisto, de circuitos de insisto. cámaras, manejo de circuitos de cámaras, circuitos cerrados de televisión. Insisto con la pregunta. El tiempo que dedican ustedes como revisores fiscales no es suficiente para la realización de todas estas actividades. Son bastante exigentes. A ver, hay actividades que se pueden hacer al tiempo. Por ejemplo, yo puedo ir y revisar si en copropiedades que tengan parqueaderos comunales, aparte de revisar parqueaderos, también puedo revisar instalaciones físicas y hacer las dos gestiones al tiempo. Ir revisando también ubicación de extintores. Hay tareas que podemos hacer de forma alterna. Entonces, todo parte es de nuestro programa de auditoría que impartamos para ejecutar y alcanzar a cubrir todas estas normas y verificar que en todas las normas se cumplen dentro de la propia horizontal. Bueno, íbamos en la quinta. Creo que ya casi llegamos a la séptima. Vamos para la sexta. Listo. Entonces, la sexta función nos informa que debemos impartir instrucciones, practicar las inspecciones de las cuales tú nos hablabas ahorita y solicitarle los informes que sean necesarios para establecer medidas de control permanente sobre los bienes y valores sociales de la copropiedad. Entonces, aquí es donde nos autorizan a nosotros a solicitarle, por decir algo, al administrador: déjeme ver las bitácoras de mantenimiento del ascensor, de las escaleras eléctricas, de las puertas eléctricas, de los brazos, déjame ver la bitácora de los parqueaderos, si está funcionando la talanquera, cuál es el mantenimiento que les estamos haciendo a los brazos hidráulicos, cuál es el mantenimiento que se le está haciendo a los ascensores, cuáles son, de acuerdo al inventario
recibido de la constructora y los mantenimientos que se tienen que hacer de manera predictiva para los bienes comunes, si estamos dentro de los periodos de tiempo que se deben hacer, si tenemos gas en los salones sociales o en los barbecues, que se tengan generalmente, que se efectúen las visitas de inspección de estas zonas, que si se tienen las piscinas, que tengan los salvavidas, que se cuenten con los protocolos. Entonces, en este punto nos autorizan a nosotros a inspeccionar y a solicitar documentos por parte de la administración para sustentar lo que en nuestra profesión se denominan papeles de trabajo, para yo poder demostrar como revisor fiscal de que sí hice mi gestión, que sí hice mis tareas dentro de la propia horizontal. Bueno, estamos hablando de contratos. Y bueno, hay una serie de discusiones, por no decir que enojos y cosas así por el estilo. Pero me gustaría que me aclarara una cosa. Hay personas que dicen por una u otra razón que el revisor fiscal no está obligado efectivamente a firmar un contrato para con la copropiedad. Entonces, por favor, coménteme, Marta Lucía, si es cierto esto, si el revisor fiscal tiene la obligación de firmar algún tipo de contrato para con la copropiedad y qué tipo de contrato sería. Bueno, el revisor fiscal, de acuerdo a la ley 43, sí tiene la obligación de tener un contrato firmado dentro de la copropiedad. Wow. Todos los contadores, ya fungamos como contador o como revisor fiscal, tenemos la obligación de tener suscrito un contrato. Dentro de este contrato, pues conozco conceptos donde dice que debe ser firmado en ocasiones por el presidente de la asamblea, porque pues en ese momento el presidente de la asamblea es el representante de la asamblea y que jerárquicamente dentro del organigrama de la propiedad horizontal está la asamblea, la revisoría fiscal como órgano asesor de la asamblea, y después está el consejo de administración, y después del consejo de administración está el administrador. Entonces, en el entendido de que como órgano asesor de la asamblea y que está jerárquicamente 2 puestos abajo, el administrador, pues hay algunos que dicen que tiene que ser firmado por el presidente de asamblea, o hay otros que sostienen que puede ser firmado por el administrador como representante legal de la propiedad horizontal. Entonces, pero para ti, Marta Lucía, como contadora y revisora, ¿quién debería firmar el contrato que firma, según lo acabas de decir, el revisor fiscal para con esa copropiedad? Lo debería firmar el presidente de la asamblea, el presidente del consejo o el administrador de la copropiedad. El administrador de la copropiedad, haciendo la salvedad de que obedece al mandato de la asamblea y que en ningún momento el revisor fiscal tiene supedición o dependencia del administrador. Me encanta eso último que usted está diciendo en el momento, porque ese era mi siguiente interrogante. Mi siguiente interrogante era que si el revisor fiscal, al venir a hacerme auditoría a mí como administrador, perdería su objetividad porque estaría vinculado conmigo a través de ese contrato. Entonces ahí estaría perdiendo su independencia, su objetividad. No, el revisor fiscal debe tener independencia mental de todos, tanto del consejo de administración como del administrador, como el contador. Debe tener una independencia mental que está consagrada también dentro de su código de ética profesional. En el artículo 40, en la ley 43, pues tenemos también nuestro código de ética, entonces no tenemos subordinación hacia el administrador, ni ningún administrador, ni ningún consejo de administración pueden decir, es que echo o despido al revisor fiscal o no le pago honorarios.
son extralimitación de funciones porque su nombramiento es estrictamente obligatorio por parte de la Asamblea. Esa función no es delegable hacia ningún organismo. La Asamblea no puede delegar la elección del revisor fiscal en el Consejo o en un comité. Es una función exclusiva de la Asamblea. Bueno, Marta, yo he asistido a algunas asambleas en donde se presenta única y exclusivamente una hoja de vida para el puesto o para la gestión de una revisoría fiscal. ¿Qué tan democrático puede ser esto? ¿Sería válido realizar una asamblea, perdón, realizar una elección, un nombramiento de un revisor fiscal con un solo miembro o con un solo personaje postulándose? Pues no es transparente, ¿no? Pero pues cuando tú vas de candidato, pues nada, tú no tienes la culpa de que de pronto la administración no haya realizado el proceso que es hacer la convocatoria. Igual en todo proceso de asamblea en la convocatoria debiera decir que se solicitan hojas de vida para el cargo de revisor fiscal y que usted como propietario de su bien que está cuidando su patrimonio puede llevar eh, postulantes para que le ayuden a salvaguardar su patrimonio. Y como propietario, pues tener la obligación, ponerse la camisa y ponerse la ropa de trabajo y decir, voy a propender porque realmente esto funcione bien. Entonces, si conozco a alguna persona que le tenga y que le confíe para desempeñar ese cargo, pues llevarlo a postular para que aplique. Bueno, Marta Lucía, pero entonces te la planteo de la siguiente manera. Tú, que eres revisora fiscal, llegas a una asamblea en donde ya en el último punto prácticamente está elección del nuevo revisor fiscal. Y resulta que por aquellos avatares de la vida no estás sino tú en el momento, en ese punto. ¿Aceptarías el cargo? Sí, yo sí. Porque ¿Por pues qué? igual no estoy haciendo nada indebido, pensaría yo. Y pues si la asamblea, que es a la que le toca manifestarse, no se manifiesta en contra, lo aceptaría. Porque es al asambleísta el que le corresponde manifestarse en contra si no se siente a satisfacción con la persona que le están postulando para desarrollar el cargo. Si yo no estoy de acuerdo en que sea Marta Mususú o la persona que sea para que me represente y haga la actividad de revisoría fiscal, pues simplemente le manifiesto a la administración, solicito aplazamiento de este punto por cuanto no hay otros candidatos. Solicito que se haga una nueva asamblea para el nombramiento del revisor fiscal y que tengamos otros candidatos y si me postules porque sé que tengo otra persona y si hago esa aclaración en asamblea es porque muy probablemente conozco un profesional que puede hacer el trabajo mejor que la persona que están postulando. Bueno, dentro de las últimas funciones que nos quedan para llegar a la novena, ¿cuál sería la más importante? ¿Cuál sería la más importante dentro de los que nos faltan como para resaltarla en el momento? Uy, las dos siguientes son importantísimas, Jorge. La siguiente que tenemos es autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Imagínense que aquí en Colombia manejamos varios tipos de dictamen y de informes en la parte de revisoría fiscal. Entonces, si yo tengo unos estados financieros, los cuales tengo responsabilidad para firmar, en el cual si la fe pública que ha depositado en mí el Estado colombiano y todos los copropietarios para poner sus recursos en mis manos para que yo los ayude a salvaguardar, a vigilar y a controlar, y yo firmo sin cumplir las normas y no hago las aclaraciones que en el término en revisoría fiscal es salvedades o abstención de opiniones, entonces me puedo ver involucrada en faltas a mi ética por no informar oportunamente sobre esto. Entonces, aquí hago la aclaración.
Siempre como revisores fiscales tenemos la obligación legal de firmar estados financieros, siempre. No es que yo no lo firmo porque no estoy de acuerdo con la información, no lo firmo. Nuestros estados financieros, de acuerdo al artículo 33 del Código de Comercio, pueden ser certificados o dictaminados. Y son estados financieros certificados los que están suscritos por un representante legal y un contador. Y dictaminados los estados financieros que, aparte de estar firmados por un representante legal y un contador, tienen la opinión externa de un revisor fiscal, y debajo de su firma debe decir en qué calidad los está suscribiendo. Entonces, debajo de la firma del contador, cuando funge como contador de la propiedad horizontal, debe decir certificado. Debajo de la firma del revisor fiscal debe decir dictaminar. He visto en propiedad horizontal muchos colegas que omiten estas expresiones debajo de su firma. Debe tener su nombre, su cargo, la palabra certificado o dictaminado según cómo funcione como contador o como revisor fiscal, y debe tener el número de su tarjeta profesional, ¿sí? O si actuamos como una empresa, entonces también debe tener el número de registro que le haya asignado la Junta Central de Contadores a la empresa. Pero he visto estados financieros en los cuales falta ese requisito de que digan certificados o dictaminados. Y ojo, colegas, eso tiene sanción de la Junta Central de Contadores y va de 6 meses a 2 años. Caramba, caramba, Marta Lucía, me gustaría que por favor me repitiera esa última parte. ¿Qué es lo que tendría esa sanción? Tiene sanción por parte de la Junta Central de Contadores al contador que olvide colocar la expresión o certificado o dictaminado debajo de su firma. Tiene sanción. Pero por simplemente colocar esas 3, 4 palabras ya me van a Por sancionar. simplemente esas 3, 4, esas palabritas o certificado o dictaminado, puede ser suspendida su tarjeta profesional de 6 meses a 2 años, Por dependiendo favor. del daño. Entonces esto me lleva a otro interrogante. Si por no colocar esas palabras que para mí, que soy un desconocedor de la materia, no soy contador de profesión, pero sí respeto mucho a los contadores y veo que las sanciones son duras. Y me preocupan esas sanciones, pero entonces me pregunto, tanto contador como revisor fiscal son contadores públicos profesionales y deben tener la tarjeta profesional, como ya lo habíamos hablado anteriormente y estuvimos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, a estos dos profesionales, cuando suscriben sus contratos en todas las copropiedades en las cuales vayan a cumplir sus funciones, les corresponde presentar manual de calidad y manual ético a la copropiedad en donde van a fungir en sus actividades. Pues tanto como presentarlos, no, Jorge, pero sí ejecutarlos. O sea, no conozco la primera copropiedad que les esté exigiendo a los revisores o a los contadores esto, pero sí es algo que por NIAS y por normas de contabilidad ya debemos tenerlo implementado. De hecho, en la orientación, cuando fungimos como revisores fiscales, en la orientación 17 nos dice cómo hacerlo. También nos dice que tenemos que ceñirnos a todas las normatividades, entonces menciona lo que tú dices, tenemos que tener nuestro manual de ética, nuestros manuales de procesos, también porque podemos ser en cualquier momento objeto de revisión de la Junta Central de Contadores. Bueno, anteriormente estábamos hablando también de una serie de informes que tanto el contador como el revisor fiscal tienen que presentar. Entonces, me gustaría que usted nos comentara, Marta Lucía, qué norma, si es que existe, obliga al revisor fiscal a presentar los informes periódicos al Consejo de Administración y al administrador. Bueno, ¿Existe esa norma? ¿La hay? Bueno, ¿Cuál es? retomo el numeral séptimo del artículo 207 del Código de Comercio.
donde dice que yo tengo que autorizar como revisor fiscal con la firma los balances que se hagan y deben estar dictaminados o certificados según corresponde, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, cuando yo dictamino, certifico, tengo unas responsabilidades. Nunca puedo, como contador o como revisor fiscal, negarme a suscribir los estados financieros que estoy presentando o que se van a presentar a una asamblea, pero lo que sí puedo como profesional es manifestar mi acuerdo o mi desacuerdo en lo que estoy presentando. Entonces, si dentro de mi dictamen yo decido presentar un dictamen con salvedad, o sea, con una objeción, puedo presentarlos y decirles, señores asambleístas, estos estados financieros tienen una salvedad, por decir algo, sobre la cuenta de caja general. El saldo de caja general no existe en la copropiedad y ustedes tienen un saldo de 10 millones de pesos, por lo tanto las cifras no son reales y en el momento en que se hizo la inspección con corte a los estados financieros y aún a esta época de la asamblea, esos recursos no se encuentran a disposición de la copropiedad, por lo tanto no existen, hago mi salvedad sobre esa cifra. O como puedo tener una abstención de opinión. Una abstención de opinión no es decir me quedo callado, sino antes al contrario, cuando yo me abstengo y emito una abstención de opinión o una opinión adversa, tengo que tipificar cada una de las irregularidades en que están incumpliendo la sociedad, la copropiedad, para que yo diga no los avalo porque la cartera no es real, porque los pasivos se circularizaron y no corresponden. Resulta que la contabilidad dice que yo a la empresa de vigilancia le debo 3 pesos y la empresa de vigilancia me está certificando de que le debo 100 y la administración no ha podido demostrar que no le debe los otros 97. Bueno, Entonces, Marta Lucía, usted nos está haciendo claridad y nos está dando a conocer una serie de gestiones, de actividades que hace un revisor fiscal dentro de una copropiedad, pero no nos está quedando claro cómo se defienden ustedes y por favor coméntemelo así resumido. ¿Cómo se defienden ustedes ante la posible afirmación de algún consejero, de algún residente, ante la afirmación, posible acusación? El revisor fiscal no hace nada. ¿Cómo prueban ustedes que sí hacen trabajo dentro de la copropiedad? bueno, ante la afirmación de un consejero o de cualquier persona de que el revisor fiscal no hace nada, tenemos la función número 8 del artículo 207, que dice que es obligación del revisor fiscal convocar a la asamblea cuando lo estime y lo juzgue necesario. Entonces, si yo veo que en una copropiedad las cosas no están funcionando, que no hay habeas data, que no hay sistema de gestión, que los recursos no se están manejando en debida forma, que el administrador toma los recursos y no los utiliza para lo que fue autorizado en la asamblea. Como revisor fiscal ante el incumplimiento reiterativo o no de la administración, puedo convocar asamblea. No puedo convocar asamblea, es como por decir algo para decir, solicito que cambien al Consejo de Administración porque es que tuve la pelea con Pepito Pérez, entonces Pepito Pérez me cae mal, entonces yo quiero que lo cambie. No puedo hacer eso. Ni puedo convocar una asamblea para decir, es que necesito que cambien al administrador porque también me cae mal. No, siempre tengo que argumentar alguna irregularidad para solicitar esa asamblea. Entonces, en ese orden de ideas, cuando alguna persona de la comunidad me increpe, me insinúe que hubo incumplimiento por parte de mis funciones, pues para eso es que tengo mis papeles de trabajo, ¿no? Yo sí lo trabajé, yo sí hice las recomendaciones, la administración me justificó o lo hizo o no. Porque es que también debemos tener en cuenta, Jorge, que las administraciones, a veces hay unas, por ejemplo, en estratos 2, 1, 0, vivienda de interés prioritario, trabajan con las uñas. Entonces yo no puedo exigirle a una administración que trabaje con las uñas, que no tenga patrimonio. Oiga, es que legalmente usted tiene que recargar los 150 extintores que tiene
pero no tiene recursos. No tiene recursos. La cuota de administración que le aprobaron no fue suficiente y no tiene recursos. Entonces mi obligación es convocar a asamblea y decirles, señores asambleístas, estamos incurriendo en un riesgo. Si se nos incendia el edificio, el conjunto, no podemos responder y la aseguradora no nos va a responder porque no hemos recargado los extintores. Estamos incumpliendo y ante la no recarga la aseguradora nos va a decir, qué pena, usted se sometió a riesgo y su responsabilidad el incendio. ¿Sí? Sí, Marta Lucía, muy interesante todo esto. Y me permito interrumpirla muy respetuosamente para darle la bienvenida a Estanislao Rosso, que nos está acompañando desde el comienzo en este programa. Y me permito saludarlo con una pregunta, Estanislao. Cuénteme, por favor, cuál es su opinión acerca del tema del día de hoy en Propiedad Horizontal al Aire, el espacio que se está transmitiendo a través de La Voz de mi Barrio 7. Perfecto, Jorge Enrique, muy buena tarde. Un saludo especial a las damas, Maite, Marta Lucía, ¿cómo están? Bueno, el tema del día es un tema muy, pero muy importante en la propiedad horizontal y asimismo permite darle solución a varios de los interrogantes, como cuáles. Se habla comúnmente que la propiedad horizontal no tiene control y vigilancia, lo cual no es cierto. Se cuenta para la propiedad horizontal mixta y comercial con la figura del revisor fiscal, que es quien realmente materializa la institución de la revisoría fiscal como externo, como staff, como asesor de control y vigilancia de las actuaciones de los diferentes órganos de dirección y administración de la persona jurídica y que es independiente y objetivo. Bien se ha hecho mención, no es en ninguna medida y bajo ningún criterio adecuado un órgano de dirección y administración, no toma decisiones. Ve uno en la vida práctica revisores fiscales subyugando, y me disculpan el término, a consejos de administración, a administradores e incluso a asambleas generales, porque he visto revisores fiscales que son quienes dirigen y llevan desde principio a fin una reunión ordinaria, lo cual no les compete. Asimismo, Marta Lucía nombraba muy bien las 9 funciones que tiene el revisor fiscal en el artículo 207 del Código de Comercio, pero también hay otras que debemos atender para esta importante institución de control. El ejemplo claro es la reforma o la modificación que llevó consigo la ley 1778 del año 2016, la cual genera una adición al artículo 26 de la ley 43 del 90 y me modifica su artículo 5º y obliga al revisor fiscal que en ejercicio de su labor, que en ejercicio de su cargo, una vez tenga conocimiento de un presunto delito, de la presunta realización de un delito, ya se hace contra la administración pública, contra el orden económico y social o contra el patrimonio económico de donde está precisamente ejerciendo la revisoría fiscal, presente las respectivas denuncias, ya se hace ante autoridades policivas, administrativas, y que las denuncias se presenten dentro de un término no mayor a 6 meses. Vemos en la práctica algunos revisores fiscales, Marta Lucía, que a pesar de tener el conocimiento, dejan hasta que llegue la nueva reunión ordinaria y pasaron 9, 10, 11, 12 meses y hemos también detectado que no tienen conocimiento de esta reforma. Asimismo, se mencionaba el tema del contrato. Es claro, hay 2 conceptos de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en especial respecto de la firma, del modo del contrato. Y es claro que sí lo debe firmar, pero también es muy importante
que el revisor fiscal y el contador en general tenga presente lo que establece la Ley 43 de 1990, allá en su artículo 37, en el 37.7, sobre la competencia y la actualización profesional. No es un capricho, no es un arbitrio de la convocatoria cuando se llama a suplir el cargo, sino que la Ley 43 lo establece. Y con posterioridad, en el año 2018, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se pronunció. El contador que quiera prestar servicios, en este caso hablamos de revisoría, debe estar actualizado. Y con exactitud dice que el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico. Es así, lo decía en su momento quien fuese el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el doctor Wilmar Franco, que si bien no se establecía con exactitud en la Ley 43 del 90, además que es anterior al tema de NIF, sí era obligatorio el contador público y el revisor fiscal tener estudios en NIF. Recordemos que NIF aplica Grupo 3 con una sola I, pymes a la propiedad horizontal. Años 2019 y 2020 que estamos hablando de normas internacionales de auditoría y normas internacionales de calidad en contabilidad, deben ser del estudio y del conocimiento actualizado a través de esta obligación que bien la establece la Ley 43 de 1990. Jorge Enrique, otros temas dentro Sí, de la hay una pregunta, Estanislao, y es la que me nace de analizar el artículo séptimo de la Ley 1474 del 2011, en donde dice que los revisores fiscales tienen la posibilidad de instaurar algunas clases de acciones judiciales. ¿Qué tipo de acciones judiciales y ante qué características, ante qué acciones están ellos obligados a establecer este tipo de procedimientos? Precisamente, Jorge Enrique, es este artículo séptimo de la Ley 1474, Sí, la que se modifica a través de la Ley 1778 de 2016. Y al modificarme el séptimo, hace la inclusión en la modificación del artículo 43, perdón, del artículo de la Ley 43 de 1990. Es esta ley sí, la que se modifica a través séptimo. de la 1778 y al modificármelo le establece al revisor fiscal el poder denunciar. Determinemos entonces, en este caso, cuáles son los delitos contra la administración pública, en el caso de una propiedad horizontal, determinar si es una evasión, si es una elusión en materia de impuestos, determinar si hay delitos, y la ley es clara y el artículo, presuntos, la presunta realización de delitos, con la sola presunción de que algo está mal, de que a través de sus informes, de su auditoría, de su fiscalización, de esos hallazgos detecte algo anómalo, puede acudir a las autoridades. Ejemplo, contra patrimonio económico, malversación de fondos, abuso de confianza, detrimento patrimonial, ¿por qué no un hurto continuado? Todos estos presuntos delitos, el revisor fiscal, por ley, desde 2016, ya está obligado a denunciarlo. De ahí la importancia que primero en el contrato que se suscriba a través del representante legal y con el revisor fiscal, o mejor con ese contador público en ejercicio de revisoría fiscal, quede muy bien establecido el tema de los informes. No es consejo, le requiere un informe porque no le corresponde al consejo. No es administrador, si quiere publicar o presentar su informe, primero me lo da a conocer a mí. No. El revisor fiscal debe informarle, en este caso, a quién compone la persona jurídica en todo el sentido extenso de la palabra y asimismo a quien lo nombró. ¿Y quién lo nombra? La Asamblea General. Y debe informarle
si realmente el manejo económico, la parte de contratos, el manejo operativo, el manejo logístico y el cumplimiento de lo aprobado por la Asamblea General respecto del presupuesto y su ejecución, así como las facultades y funciones de mantenimiento, preservación y conservación de las áreas comunes y demás, se está llevando conforme lo establecido en la ley, conforme lo dictado por el reglamento de la propiedad horizontal y por las funciones y la responsabilidad del administrador y representante legal. Es amplio el conocimiento, bien lo decían, del revisor fiscal. Él no se limita solamente a la parte contable, lo cual también es muy común verlo en el ejercicio de la revisoría fiscal, y hacerle un llamado muy atento a los revisores: caminen con el administrador en las áreas comunes, constaten el estado de las obras que se contrataron, del mantenimiento. Además, se presta para desatornillar aún más al administrador del punto de la oficina, donde muchos quieren verlo las 24 horas del día, pero si no está recorriendo también se quejan. Entonces, esto va a ser parte de gestión, parte de trazabilidad. Debemos ser claros que el revisor fiscal bien se pronuncia ex facto para que también no pierda su independencia, su objetividad y eventualmente se autotome unas funciones que no le corresponden. Ese es uno de los temas y de los problemas actuales que estamos viendo en la propiedad horizontal, y con desatino absoluto, desafortunadamente en estos días, me lo están ubicando, vuelvo y lo reitero, como órgano de administración y dirección de la persona jurídica en un proyecto de ley que busca más que tal vez adicionar o complementar lo que le haga falta a la ley 675, acabar con ella. Estanislao, hay una pregunta muy importante. Marcela Cuellar, que es administradora en la ciudad de Ibagué, le envía un interrogante muy interesante y me gustaría que usted, por favor, nos lo aclare. Cuéntenos, por favor, el próximo 31 de julio a las 4 de la tarde, ¿usted en dónde va a estar? Perfecto, Marcela. El 31 de julio a las 4 de la tarde se da tal vez el evento más importante en materia de propiedad horizontal en Colombia. El tercer Congreso de Alta Gerencia Propio. Recordemos, es la publicación escrita y virtual de punta en Colombia, siempre temas de actualidad y con los principales actores de primera fila. El 31 estaré acompañando a varios de mis colegas, a varios de mis compañeros, y el 1 de agosto estaré como miembro del foro que se realizará y se llevará a cabo a través de plataforma virtual ese día 1 de agosto. O Invitados, sea ¿no? que nos está dando una muy agradable sorpresa. Usted estará como conferencista el día 1 de agosto en este tercer Congreso de Alta Gerencia. ¿Podemos Así, saber cuál va a ser el tema sobre el cual usted va a disertar? así es, Jorge Enrique. Ese día, Eve Polanco, la dama que más activa es en términos de apoyo a la propiedad horizontal en Colombia, va a dirigir un foro del cual también es partícipe el doctor Ramiro Serrano, María Teresa y el doctor Alejandro Michels. Es un foro dado a los retos, al tema del administrador de la propiedad horizontal respecto de los cambios, de las crisis y demás, y pues los esperamos, ¿no? Los esperamos a todos, tanto el 31 de julio como el 1 de agosto, y que se hagan partícipes de este importante evento. Y le cuento una cosa, Estanislao. Muy seguramente en este día vamos a contar con la presencia del señor Augusto Wilches, César Augusto, con mucho gusto, contador y revisor fiscal de propiedad horizontal. Nos vamos a estar viendo el 31 de julio y el 1 de agosto en esta actividad tan importante para Colombia, el tercer Congreso de Alta Gerencia con la calidad propio, en donde ya lo decía Estanislao Rosso, va a participar con un tema muy interesante y no solamente va a estar él, también nos van a acompañar personas muy importantes como Andrés Martínez,
como Ramiro Serrano, como Yves Polanco, que como usted ya lo decía, Estanislao, es la dama más activa, más colaboradora dentro del gremio de la propiedad horizontal. Y muy seguramente también nos estaremos encontrando con el señor Javier López, quien desde la ciudad de Ibagué nos está reportando sintonía en este momento en La Voz de mi Barrio 7, escuchando el programa titulado Propiedad Horizontal al Aire. El programa que va todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, en donde estaremos dilucidando temas de bastante importancia para toda la propiedad horizontal. Para cerrar, por favor, Estanislao, coméntenos muy resumidamente cuáles son todas aquellas responsabilidades del revisor fiscal dentro de la propiedad horizontal. Él se limita única y exclusivamente al área contable. Ya usted nos estaba diciendo que no, pero a mí se me hace como extralimitado el que de pronto un revisor fiscal físicamente esté ingresando al cuarto de motobombas para verificar alguna información. No sé si esté equivocado en esa parte. Jorge Enrique, esa es una concepción que realmente la voy a dejar atada al pasado, porque bien le corresponde al revisor fiscal constatar y que no se presenten disminuciones del valor tanto del patrimonio como de activos y otros de la persona jurídica. El revisor fiscal debe estar atento no solamente al formalismo de un contrato o a que se le manifieste el cumplimiento del mismo, sino a evidenciar eventualmente que se llevó a feliz término, que la persona jurídica sometida a régimen de propiedad horizontal recibió lo que contrató, recibió lo que pagó y asimismo evidenciarlo. Entonces, ingresar al cuarto de máquinas, como caminar parqueaderos, ver estado de pronto de las cubiertas o de las barandas, señalización, el cumplimiento legal de diferentes requisitos y requerimientos, como a la fecha tiene la PH, empezando atrás en 2012 con tratamiento y protección de datos, 2014 NIF, 2015 con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hacen parte de esa responsabilidad derivada de esa función que tiene el revisor fiscal. El no hacerlo, pues me dejaría a mí con bastante insatisfacción, con bastante descontento, porque ¿cómo va a plasmar él que el administrador y representante legal eventualmente cumplió, o cómo va a atestiguar y cómo va a afirmar, y en especial sabiendo que dictamina que eventualmente recibieron las obras completas y pasar a unos estados financieros donde se registra esa ejecución, los diferentes rubros, si realmente no se dio ni en la cantidad ni en la calidad y mucho menos en las condiciones pactadas. O sea que sí es válido que el revisor fiscal, como lo decía coloquialmente anteriormente, estuviera metiendo sus narices en absolutamente todo lo que tiene que ver con la copropiedad. Sí es cierto, Jorge, y que el control interno ha sido mal entendido porque se han limitado a tomar COSO 1, COSO 2, que son, digamos, los lineamientos que en su momento ha dado la Organización Americana de Contabilidad, de Estándares de Contabilidad, última reforma por allá tal vez septiembre, octubre del año 2016, y no han visto, dentro de un espectro bastante amplio que tiene la propiedad horizontal, que eventualmente hablamos de control interno a procesos, a procedimientos administrativos, legales, valga la redundancia, contractuales también, y asimismo de muchas otras índoles. Hoy en día, incluso el control interno, el seguimiento, la supervisión y la vigilancia que se da en términos de aplicación y de cumplimiento legal respecto de protocolos de bioseguridad, ingresos y salidas a las propiedades horizontales en esta época de COVID-19. Muy interesante lo que usted nos acaba de mencionar. Control interno. Y estamos viendo cómo efectivamente el control interno es necesario dentro de las copropiedades, porque de esa manera podemos evitar extralimitación de funciones en los cargos, como el del revisor fiscal, por ejemplo, ¿cierto? Sí, señor, es cierto. El revisor fiscal debe estar atento y debe hacer recomendaciones, como decía Marta Lucía, porque ve uno administradores tomándose
funciones de la Asamblea General y del Consejo, viceversa. Vemos asambleas generales cuya manifestación de algunos de sus miembros es yo soy la ley y se olvidan de la ley. Y por eso hoy en día es la importancia de reforzar el tema de educación y pedagogía en Ley 675, pero también darle a conocer a las comunidades la importancia, el valor, los límites y el respeto hacia la institución y la figura de la revisoría fiscal. Bueno, estos temas, estos interrogantes han sido extraídos, no de mi cerebro ni de ninguno de nosotros los que estamos participando en este momento en la mesa de trabajo. Han sido extraídos de la gran mayoría de comunicaciones que han llegado a nuestro correo internet, al correo propiedad horizontal al día radio, así seguido, sin nada de comas ni puntos, tal cual como suena, propiedad horizontal al día radio @gmail.com. En este espacio, en este mail, podrán ustedes dejar todas sus inquietudes, todas sus sugerencias, que como se estarán dando cuenta, muchas de las personas que han reportado sintonía serán tenidas muy, muy en cuenta. Y en este momento me permito, con el debido respeto de todos ustedes, enviar un saludo a la señora Estela Jurado, quien nos está administrando en una zona de Bogotá y nos está amplificando también. Estamos hablando de la zona neurálgica para Bogotá, la la avenida Boyacá con calle 80, una zona muy interesante para todos nosotros. Y para todos nosotros un cordial saludo de parte de ella. Nos ha enviado un saludo y que está muy agradecida por esta clase que nos ha dado la señora Marta Lucía Mususú y el complemento que nos ha dado Estanislao Rosso. Marta Lucía, ¿será que para una próxima oportunidad podríamos estar ampliando el tema de la revisoría fiscal o considera usted que ya con esto lo hemos tratado del todo? No, Jorgito, la revisoría fiscal es grandísima, así como son todas las normas de la propiedad horizontal. Quedamos, o sea, este es el comienzo para que nuestra audiencia, nuestros propietarios que están sometidos bajo el régimen de propiedad horizontal vayan conociendo qué funciones hace un revisor fiscal. Después tendremos que también entrar a aclarar por qué en unas asambleas, después de tener un revisor fiscal, solicitan auditorías, cuál es la diferencia entre la revisoría fiscal y la auditoría, qué tipos de informes debe presentar el revisor fiscal a la asamblea, si es solamente el dictamen o si tiene que ir acompañado de algo más, qué normas tiene que cumplir ese informe y ese dictamen, muchas cosas que tenemos que hacer como contadores. Entonces, y nuestra responsabilidad por salvaguardar el patrimonio que los propietarios nos han confiado. Vale, eso quiere decir, Marta Lucía, que nuevamente a futuro, en otro espacio, a través de La Voz de Mi Barrio 7, nos podría estar usted acompañando, hablando del tema de la revisoría fiscal. Supongo que Estanislao Rosso también nos va a acompañar, no solamente con el tema de la revisoría fiscal, sino con algunos otros temas, como por ejemplo el del control interno. Perfecto, Jorge Enrique, claro que sí, ni más faltaba. Estoy de acuerdo con Marta Lucía, el tema de revisoría fiscal es muy, pero muy amplio, así como son la mayoría de los aspectos de la propiedad horizontal. Encantado de retomar más adelante y además de darle continuidad al tema para que no quede incompleto, corto o mocho, y que así son muchos de los temas de la PH. Han quedado cortos, han quedado mochos, y por eso los diferentes conflictos ante el desconocimiento que vemos en el día a día de la PH. Es muy cierto. Hay muchísimos procesos que dentro de la propiedad horizontal quedan incompletos y que son tomados en cuenta como punto de partida para elaborar algunas otras cosas que llevan en general a los administradores y todos los entes relacionados con la propiedad horizontal a mayores problemas, a mayores dolores de cabeza. Y es así como este 20 de julio iniciaremos un proceso legislativo nuevo en el cual se pretende presentar un proyecto de ley, un proyecto de reforma de la ley 675
que personalmente solamente me limito a invitarlos a que lo lean, a que lo consulten y que permita al Todopoderoso que este elemento, este proyecto, sea efectivamente evaluado por los padres de la patria, por los honorables magistrados y efectivamente den su veredicto en la viabilidad a este proyecto, que puede ser benéfico como puede que no lo sea a la propiedad horizontal. Evaluémoslo, estudiémoslo y mi saludo para todas aquellas personas que concuerden conmigo de manera personal en que este proyecto de ley no debe pasar ni siquiera a un primer debate en el Congreso de la República de Colombia, porque personalmente considero que no está para que se presenten esa serie de extralimitaciones y abusos que se está para presentar en este tipo de situaciones. La ley 675 está muy bien redactada, muy bien elaborada. Se necesitan otros mecanismos, no una reforma a la ley 675 y mucho menos el que ésta sea sepultada en los anales del Congreso de la República. Estanislao Rosso, muchísimas gracias por su compañía, por su ilustración. Muy buena tarde. Buena tarde, gracias. Marta Lucía Mususú, muchísimas gracias por su ilustración, por su compañía. Muy buena tarde tenga usted. Muy buena tarde tengan también todos y cada uno de los escuchas de La Voz de mi Barrio 7. Nuevamente, Marta Lucía, nuestros saludos de despedida para la audiencia de Propiedad Horizontal al Aire. Sí, claro, Jorgito, tú lo has dicho, nuestros saludos de despedida. Entonces, dentro de estos saludos de despedida, quiero despedirme muy especialmente de Wikibook, que nos saluda, nos dice muy buenas tardes, escuchándonos desde Soacha, Cundinamarca. Nos pregunta sobre si el revisor fiscal se tiene que pronunciar sobre protocolos, manuales y reglamentos y qué tiene que ver con toda la parte de la gestión y la legislación documental. Claro que sí. Este será otro tema que tendremos evaluación, como lo mencionó Jorge Enrique. Envíenos todos los temas que ustedes quieran que debatamos en este espacio a nuestro correo electrónico propiedadhorizontalaldía@gmail.com y con gusto estaremos haciendo la lista y preparando estos temas para ser presentados a ustedes en este espacio que compartimos a través de La Voz de mi Barrio 7. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a toda nuestra audiencia y esperamos que sean ustedes los que efectivamente inviten a sus amigos, a sus relacionados, a sus colegas para que nos amplifiquen la próxima semana. Y recuerden, les habló Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Muy buenas tardes para todos ustedes. Cordial saludo y muy buena tarde. Se está grabando. Paramos la grabación. Sí.